3, 2, 1, 0. Gracias, bienvenidos y bienvenidas a el estudio de los viernes. Mi deseo es que seamos edificados y que a través de lo que sea que estudiemos, Cristo pueda resaltar en nuestras vidas, que Cristo sea magnificado y que comprendamos mejor el plan y el propósito divino del Señor. Hoy vamos a ver en Efesios capítulo 6. Antes le doy la bienvenida también a toda persona que se nos une a través del internet en cualquier lugar donde estés, incluyendo aquí a Houston. Damos la bienvenida a nuestra hermana Lorraine, que siempre nos mira. Un saludo para usted, amada hermana, y Lismérica en Puerto Ordaz, Venezuela también. Te bendecimos hasta allá. Y nuestras hermanas que nos ven en San Luis Potosí y en cualquier otro lugar, déjanos saber dónde estás. Mándanos una notita, un comentario, un texto y salúdanos desde tu lugar para saber que estás ahí. Muy bien. Efesios capítulo 6, hoy vamos a ver solo 9 versos. Y como son 9 versos, no puede estar tan largo, ¿verdad? Eso esperamos. Y eso espero también. Porque mi deseo no es hacer nunca un estudio largo, sino un estudio edificante, que al fin y al cabo aprendamos algo. Pero de Efesios capítulo 6, siempre a todo estudio trato de ponerle un título para que cuando usted se vaya esté enfocado en algo. Y aún desde ahora que está tomando sus notas, y si usted baja la aplicación, ahí están las notas del mensaje o del bosquejo, y entonces ahí puede seguirlas también y puede hacer sus anotaciones. Pero siempre le pongo un título para que nos ayude a enfocarnos de todo lo que vamos a hablar en estos 9 versos y estemos enfocados en algo. Y el título que yo le puse fue El comportamiento ejemplar de los hijos de Dios. Repítalo fuerte conmigo. ¿Cómo se llama? El comportamiento ejemplar de los hijos de Dios. Claro. Ahora, ¿por qué Dios busca que sus hijos y sus hijas vivan en un comportamiento ejemplar? Bueno, porque toda familia, por ejemplo, busca que sus miembros sean bien portados. Amén. Toda nación busca que sus ciudadanos sean buenos ciudadanos, bien portados. Sí. Entonces, el reino de los cielos no podía hacer menos que eso. Y si usted se recuerda, en el estudio pasado, ¿de qué hablamos? ¿Cuál fue el tema principal que hablamos el viernes pasado? ¿Alguien se acuerda? Del matrimonio. Y entonces hablamos los puntos que el matrimonio debía tener, los componentes para que fuera también un matrimonio bien portado, uno bueno. Que la esposa respete a su marido, dijimos en esencia, y que el marido, ¿qué debía hacer? Ame a su mujer, pero ¿cómo? Como Cristo amó a su iglesia. Casi nada, ¿verdad? Así nomás. Ahí se va. No. Entonces, pero como somos matrimonios del reino de Dios, también requiere que nuestras vidas sean vidas que reflejen a Dios. Ahora, hoy vamos a hablar de que son 5 personajes. 1, 2, 3, 4 personajes principales. Vamos a hablar de los hijos, vamos a hablar de los padres, vamos a hablar de los siervos o empleados y vamos a hablar de los patrones o los empleadores. Así que entrando, todo eso está ahí en Efesios capítulo 6. Vamos a leer primero versos 1 al 3 en el primer punto. Le puse por título la vida ejemplar de los hijos. Todos digan los hijos. Los hijos. Mira Efesios
3, 1 al 3 dice, hijos, 6 del 1 al 3, sí. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego el verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, en este primer punto donde vamos a hablar de los hijos, y de hecho este va a ser el punto un poco más largo que los demás, Dios requiere, todos los que estamos aquí, todos sin excepción somos hijos, porque aunque nuestros padres ya no vivan, como quiera somos hijos de ellos. Entonces en un tiempo o en otro, todos tuvimos padres. Entonces para todos es este mensaje. Hijos deben de honrar a sus padres. En el reino de Dios, miren, no puede ser que alguien que se diga creyente, que se diga cristiano y ande viviendo, ande adulterando, por ejemplo. O sea, eso es contra naturaleza. Se dice creyente, pero vive la vida loca. Por el otro lado, no, ¿cómo puede ser que alguien que se dice creyente y deshonra a sus padres, o no tiene cuidado de ellos, o ni se preocupa? No sé cuántos vieron esa ilustración, está tremenda, un viejito que va al T-Mobile, ¿verdad? Allá al T-Mobile de su país, y le dice, oiga señor, este teléfono está roto, no funciona. Y el hombre lo checa y dice, no señor, si el teléfono está funcionando. Pues como mi hijo hace mucho que no me llama, dice. El hijo no le llamaba. Y él dijo, seguro que mi teléfono está roto, pues era el único que le llamaba. Pero cuando no le llama, entonces, y el hijo diciendo, pero yo soy el gran cristiano, yo soy el gran creyente. No puede ser. En el reino de Dios debemos de honrar a nuestros padres. Y aquí vamos a hablar de 4 maneras en que los hijos honran a sus padres. Número 1, al valorarlos. A los padres hay que valorarlos. Cuando yo estaba en la escuela, me escogían mucho para declamar poemas. Y de esos que se quedan grabados, me acuerdo de un poema que decía, si tienes una madre todavía. Ya no me acuerdo de lo demás, pero por lo menos esa. Pero lo demás, imagínenselo, si tienes una madre todavía, entonces dale gracias a Dios, pero hey, ocúpate de ella, honrala. Primer cosa que vamos a hablar aquí es valorarlo. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, por favor, versos 4 y 9. Mateo 15, 4 y 9. Esto es lo que el Señor Jesucristo ordena. Dice, porque Dios mandó diciendo. ¿Quién fue el que mandó? Dios. Dios. Esto no es asunto del pastor, esto no es de la denominación, esto no es de la religión. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irrevisiblemente. Todos digan, ay, ay, ay. Ahora también diga, qué bueno que estoy en la gracia. Dígalo, qué bueno que estoy en la gracia. Porque en la ley ya te hubieran tronado. O sea, muchos estuviéramos tronados en la ley. Pero en la gracia, todavía el mandamiento sigue vigente, todavía Dios sigue mandando, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, muere irremisiblemente. Verso 5, vamos a leer hasta el 9. Pero ustedes dicen, estaba hablándole a la gente religiosa de su tiempo, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, verso 6, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por
vuestra tradición. Hipócritas, verso 7. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta ahí leemos. Fíjate esto. ¿Cuántas veces hemos oído ese verso? En vano me honran porque sus corazones están lejos de mí, y está relacionado íntimamente, Jesús lo relacionó a este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Entonces, dijimos que vamos a hablar de 4 cosas, 4 maneras como honrar, como los hijos honran a sus padres, y este es el primero. Hay que valorarlos. ¿Qué quiere decir valorarlos? Tienes que agradecerles que bien o mal nos sacaron adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo recuerdo que cuando yo estaba chiquito, todavía no estoy tan alto, pero chiquito del otro chiquito, nunca me quedé sin comer. Nunca. Y yo estoy seguro que mi madre sí, aunque yo no me di cuenta, sino hasta después uno se da cuenta de la situación. Y uno se da cuenta que sus padres hacen lo imposible para que sus hijos estén bien. Sí. Y debemos de, número 1, agradecerles, y ahí dentro de esa parte de valorarlos también, notar o resaltar sus esfuerzos. Y alguna vez dile: gracias papá, gracias mamá. Y si los tienes, de verdad, toma un tiempecito y dales una llamada, mándales un texto. Hay un teléfono, aquellos que, no sé, que los que no pueden llamar porque sus padres están lejos, mire, hay un teléfono, y no hace un comercial, pero es una tienda aquí cerquita, $20 por mes, y puede llamar a México, Centroamérica, ilimitado, casa y celular. Y yo no vendo teléfonos, pero sí debería de vender, ¿verdad? Casi los convenzo así, luego, con eso. O sea, pero lo que te quiero decir es, haz lo que tengas que hacer, pero si tienes a tus padres, todavía tienes la bendición de tenerlos acá contigo, entonces haz un esfuercito y valórales y agradéceles. Dile gracias, porque es la primera cosa, valorarlos. Dentro de la segunda cosa es que hay que reconocer su autoridad. En Colosenses capítulo 3, verso 20, por favor, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, ese verso es candela para los adolescentes, para los jóvenes que dicen: los viejos no saben nada, ¿verdad? Y todos pasamos por ahí, excepto algunos jóvenes que están ahí en eso ahorita, que están pasando por esa edad. Pero los que ya pasamos nos dimos cuenta que sí, que llegaba un tiempo que nosotros pensábamos que es que los padres no saben, es que la onda es de otra manera. Y ahí dice: obedece a vuestros padres en todo. Ahora, pregunto yo, ¿será que los padres nunca se equivocan? No, sí se equivocan, ¿verdad? Los padres sí se equivocan. Entonces, a veces obedecerles en todos es difícil, porque a veces sí se equivocan. Pero ahí no dice cuando tengan la razón. Solamente dice: hay que obedecerles en todo. Entonces, todo es todo. Y aquí lo que se trata es de reconocer su autoridad. Jesús nos dejó ejemplo. Lucas 2, dame Lucas 2:51, por favor. Dice: y descendió con ellos, con sus padres, y volvió a Nazaret. Fíjese esto. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios,
cuando lo fueron a buscar, le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Etcétera. Él dijo, no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar. Él ya sabía a lo que había venido. Pero con todo eso, dice la Biblia, que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Entonces, un hijo, una hija que está en el reino de Dios debe de reconocer la autoridad de sus padres. Aquí hay una excepción. Los padres debemos de tener cuidado, o sea, esto de reconocer la autoridad de los padres cambia cuando los hijos son ya casados, porque los padres no deben de ir a meterse en la vida de los hijos o de las hijas. ¿Por qué? Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora son una entidad completamente nueva. Ahora, no quiere decir que no pueden recibir consejo, no me malentiendan, no estoy diciendo eso. No quiere decir que no podemos pedirles un consejo, pero habemos de esos padres metiches o madres metiches, ¿verdad? Que ahí anda con la nariz y así, a ver cómo andan y no, mijita, no te dejes. Ay, pero cómo pegó esa, ¿verdad? Sí, y eso no. Amados, los padres no debemos meternos. Por eso yo les dije la semana pasada que lo mejor para un matrimonio era moverse a otra casita. No le hace que sea un rinconcito en el cielo, como dice Ramón Ayala. Pero tiene que ser apartecito, porque en la casa de los papás o en la casa de los suegros siempre va a haber esa fricción. Y cuando podían ver al yerno o a la nuera muy bien, de repente, como está ahí en la casa y ya vieron que no le hizo de desayunar la muchacha, ¿verdad? A lo mejor el marido dijo, ni me hagas, con esos besos que me diste, con eso tengo. Pero los papás dicen, no, mira, me lo va a matar de hambre. Y entonces ellos se arreglan entre sí, ¿sí me explico? Pero cuando están los padres ahí, entonces es otra onda. Entonces, los hijos reconocemos la autoridad de los padres, pero por el otro lado, no significa que los padres deben andarse metiendo en los matrimonios de los hijos. Puedes orar por ellos, puedes bendecirlos, puedes orar oraciones apostólicas y puedes creer que Dios va a hacer una obra en la vida de tus hijos o tus yernos o tus nueras y creer que Dios es poderoso. Pero hay que tener mucho cuidado de no ir a meternos, porque ahí es otro asunto. Tercer forma de eso es reconocer su autoridad. El tercero es darles respeto. En Hebreos 12:9, por favor, darle respeto es la tercera forma de honrar a los padres. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Quiénes son esos? Los papá y mamá. Los padres que nosotros tuvimos o tenemos en algunos casos de ustedes, gracias a Dios. Y dice que nos disciplinaban. ¿A cuántos les arrimaban la varita o el cinto? Y dolía, ¿verdad? ¿Cuántos creíamos que éramos adoptados? A ver, levanta la mano. Mire que de muchos, ¿verdad? Sí, es que seguro que a mí me recogieron de la basura y que por eso no me quieren. Pero dice, nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, los honrábamos. Aquí va a hablar que por qué no mejor obedecer mucho mejor a Dios, ¿verdad? Pero con todo eso está hablando que le debemos respeto a nuestros padres. Y esto quiere decir que nunca a los padres debe de hablársele irrespetuosamente. Ayúdame a predicar aquí. ¿Qué sería hablarle irrespetuosamente a un padre o una madre? Gritarle, andarle con gritos o enojado. ¿Qué más? ¿Con berrinches? Sí, como que le haces los ojos así, los bailas, ¿verdad? Te dice algo y bailas los ojos. Yo nunca he podido bailarlo. O chistearle, dice el hermano. No me chistees.
nunca hablarles irrespetuosamente. Y por último, el cuarto punto o la cuarta manera de honrar a los padres es cuidando de ellos. Todos digan, cuidando de ellos. Cuidando de ellos. Allá donde estás, en la cámara, di cuidando de ellos. Primero de Timoteo 5:4, por favor. Primero de Timoteo 5:4. Todos digan, hoy voy a aprender. Hoy voy a aprender. Sí, 1 Timoteo 5:4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mira el punto que está hablando primero aquí. Vamos a leer otros versos, pero para empezar, dice el apóstol, si hay en la iglesia alguna hermana que es viuda, por supuesto la iglesia era muy cuidadosa de cuidar a las hermanas viudas en el sentido de que nada les faltara. Y acuérdate que estamos hablando de tiempos especialmente en que las mujeres no trabajaban, no tenían de qué valerse. Hoy nosotros, gracias a Dios, tenemos aquí hermanas viudas y que dan mucho más que mucha otra gente, porque trabajan, gracias a Dios, y son sobre todo conscientes. Pero en ese tiempo era diferente. Las mujeres se quedaban viudas y era sufrir. Pero entonces Pablo dice, aprendan si tienen hijos o tienen nietos. Dile al que está, como quiera no te escapas. Eres hijo o eres nieto, algo te toca hacer para cuidar. Dice, si tiene hijos o nietos, aprendan estos primero que ¿qué? Primero que andar diciendo que son los grandes cristianos, los grandes evangelistas o los grandes pastores o maestros. Aprendan primero a ser piadosos. ¿Con quién? Con su propia familia. Ahora, nadie va a hacer más de lo que tú puedes hacer. Cada quien, Pablo dice, la ofrenda va a ser aceptada conforme a lo que tienes, no a lo que no tienes. Entonces la ayuda va a ser conforme a lo que tú tienes. Y nadie te va a hacer culpable de lo que no tienes. Pero con lo que tienes que buscar de alguna forma honrar a tus padres en este sentido, cuidando de ellos. Vamos a leer los otros versos, el 7 y el 8, de ahí del mismo capítulo. Dice, manda también estas cosas para que sean, fíjese esta palabra, irreprensibles. Y aquí viene el martillazo, póngase el caso. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué sucede con él? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Te voy a decir dónde veíamos ese verso la mayoría de las veces. Lo veíamos que un esposo o una esposa no proveyendo para los de su familia, para el núcleo. Pero tú ves que este texto está ligado íntimamente también con los padres. Y entonces dice, si alguno no provee para los suyos, no quiere decir la familia inmediata que ya formó, su esposa, hijos, pero también sus padres están incluidos ahí. Están, ¿verdad? Porque si usted piensa que yo estoy manipulando, entonces se arruinó el asunto. Eso es un solo pasaje. Empieza desde el verso 4 y termina hasta el verso 7 y 8, donde dice que si alguno no provee para los suyos
y mayormente para los de su casa, fíjese lo que ha hecho, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Diga, yo no quiero ser así. No, ¿cómo? Y entonces, para no ser así, ¿qué debemos de hacer? Debemos honrar a nuestros padres. Quiero que volvamos a Mateo 15, por favor. Mateo 15, 4. Hay una palabra ahí que a mí me llamó la atención. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y esa palabra. Y el que maldiga al padre y a la madre, esa palabra maldiga en el original es una palabra que significa en inglés neglect o ser negligente. El que sea negligente con sus padres. Entonces, ¿qué es ser negligente? Cuando ni nos preocupamos si los viejos están comiendo, o si tendrán las medicinas, o si les dolerá el callo. Pues sí, ¿verdad? Porque ya cuando uno tiene más de 18, por no decir otro número. Entonces, los honramos al asegurarnos que tienen lo necesario. Yo sé lo que... Me dicen que leo mentes, no es cierto. Mire, a veces uno dice... O sea, esto es parecido a como al que le dicen... Oye, ¿y cómo estás? Pues fíjate que traigo un dolor. Ay, ¿ya fuiste al médico? No, ¿y si me dice que estoy malo? O sea, si hay gente así, ¿verdad? Sí. Me vaya a decir que tengo un cáncer, mejor no voy. Y entonces, aquí cuando hablamos de preocuparnos por los viejitos, por los amados, por los padres, a veces uno dice, hijo, pastor, pero pues si yo tuviera, yo sí le preguntaba, pero ¿para qué le pregunto si no le voy a poder ayudar? Eso es igual que decir, no voy al médico porque capaz que me dice que tengo un mal. No, es que si no tienes con qué ayudarle, pero sabes de una necesidad, puedes orar a Dios y puedes buscar la manera de buscar ser ayuda. ¿Alguien dirá amén? Amén. Los honramos al asegurarnos que tienen lo necesario. Afecto. ¿Cuántos saben que los viejitos necesitan mucho afecto? Mucho. O sea, llámales y diles a propósito, nada más. Solo quiero decirte que te quiero, que te extraño, que te amo, que te aprecio mucho. Eso es grande. Porque a veces el pobre viejito nomás tiene al gato. O las gallinas, como yo. Grandotas. Y callejeras, ¿verdad? Ya les dije, no voy a andarlo buscando. Si ustedes se van, ¡ay, que se las coma el gato! Los honramos al asegurarnos o al vigilar que tienen lo necesario en cuestión de afecto, comida, techo, medicinas, otras necesidades. Cada quien sabe las necesidades de sus amados. Jesús, cuando ya se iba a ir, Juan 19, 25, Juan 19, 25, 27, acuérdate, Jesús estaba en la cruz ya, en la cruz, y ahí estaba su madre, y Jesús encargó a su madre, estaban juntos, junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, que sigue por favor, vamos hasta el 27, pero dame el 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí es tu hijo, el último, 27. Después dijo al discípulo, ahí tu madre. Y fíjese en la última parte. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué quiere decir? Desde esa hora Jesús se preocupó, ¿dónde va a quedar mi madre? Ahora, ¿Jesús tenía más hermanos? Sí. Pero él los conocía, están bárbaros, ni se van a ocupar de María. Van a andar ahí buscando cosas y aquellos están ocupados en otra cosa, porque dice que ni sus hermanos creían en él. Y entonces él se aseguró que Juan, el discípulo amado, la recibiera en su casa y estuviera cuidado. ¿Qué es eso? ¿No nos enseña el Señor Jesús a cuidar de nuestros amados, viejitos amados? A preocuparnos. Ojalá que este mensaje llegue a nosotros. Entonces,
terminando ese punto, porque les dije que iba a ser el más largo, los otros no son, los otros son muy cortos. Pero la vida ejemplar de los hijos, 4 maneras de honrar, de que los hijos honran a sus padres. Uno es valorarlos, el otro reconocer su autoridad, el tercero darle respeto y el cuarto es cuidando de ellos, vigilando que si les falta algo, a ver cómo hacemos para que tengan lo necesario. Yo sé lo que algunos están pensando. Alguien está diciendo, pastor, y yo no tengo ya mis viejitos. Yo tampoco. Pero eso no quita que esta sea palabra de Dios y que esto tengamos que hablarlo, porque alguien sí los tiene y debe darle gracias a Dios. Amén. Bueno, entonces ese es el primer punto. Segundo, es la vida ejemplar de los padres. Ya hablamos de la vida ejemplar de los hijos, ahora vamos a hablar de la vida ejemplar de los padres. También los padres tenemos aquí que responder. Volvamos a Efesios, y Efesios ahora 6 y el verso 4, solamente ocupa un verso y dice, y vosotros padres, dígale a alguien, ahí te hablan, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Algunos jóvenes o que se sientan jóvenes acá, ¿cómo será que los padres pueden provocar a ira a los hijos? Cuando dicen qué, cuando actúan ¿cómo sus hijos, ustedes ven que se enojan cuando hacen qué? Que los provoca ira. Cuando no hacen caso. Bueno, cuando no hacen caso, sí, pues muchas veces no hace caso, pero acá yo creo que hay algo. ¿Quién? Yo creo que a veces los hijos piensan que un padre es injusto. Ándale, cuando es injusto. Y a veces sí somos. A veces sí somos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así sencillísimo. Mira, los hijos están en la casa, están haciendo su tarea o viendo la tele o lo que sea. El padre viene del trabajo con las botas todas remojadas, se le metió el agua hasta los calcetines, le tocó destapar el drenaje ese del que estaba el tipo ahí en el freeway el otro día en las noticias. Y entonces cuando llega a la casa, apenas entrando los niños, los jóvenes de papi, no me hables ahorita, vete por allá que estoy bien enojado. Eso es ser injusto, ¿no creen? Porque ¿qué culpa tienen los hijos que el padre venga de una situación desastrosa de donde vino? Entonces yo creo que muchos padres, muchos hijos, lo que acaba de decir Belinda tiene un gran sentido acá, que muchos hijos creen que sus padres son injustos cuando no hay razón para lo que le están diciendo. El famoso, lo vas a hacer porque yo te digo, ¿verdad? Ese es bien renombrado de los padres y las mamás, yo creo que se lo recetan más seguido. ¿Por qué? Porque yo digo. Porque tú no te gobiernas. Porque tú no te gobiernas tú solo. Pero es mejor explicarle por qué. O sea, no te vayas para la calle, le dices al niño. Y entonces el niño dice, ¿por qué? Porque yo digo. Está bien, te va a hacer caso. Pero fuera mejor decir, porque allá pasan carros y te pueden apachurrar y yo no quiero que te pase nada. O sea, ¿qué de malo tiene en explicarle? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, aquí dice que, y ahorita vamos a tener lugar para más comentarios, pero lo clave que dice acá a los padres, no los provoques a ira o a irritarlos, dice otra versión. No los irrites. Si tú, mira, como hijos, ¿cuántos tienen hijos adolescentes? Manos para arriba, como dice Bronco. Ok, hay varios. Tú tienes hijos adolescentes. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué quiere decir la palabra adolescente? Que adolecen o que carecen algo. Entonces, eso ya te debe dar a ti una luz de por qué mi hijo adolescente es así,
porque es adolescente, porque le falta algo, porque no ha madurado. Y entonces eso te debe dejar saber a ti que tienes que tener paciencia hasta que madure y hasta que se forme en él lo que falta, o en ella lo que falta de formarse. Pero ahí a veces los padres, precisamente por estar ellos frustrados, a veces están frustrados con la relación matrimonial. ¿Y quién las la lleva? Pues el más cerquita que está ahí, ¿verdad? Los hijos, porque son los más chiquitos y el otro está grandote y no puedo darle trompadas, como dice el comercial. Y entonces los hijos son los que la llevan. Eso es irritarlos, porque no había causa que los regañaras, no había causa que les dijeras eso o que les gritaras de esa manera, pero lo hiciste dentro de tu frustración. Por eso, de hecho, dicen que los padres sí debemos de corregir a nuestros hijos, pero nunca enojados. Ahí para empezar. Y yo sé que algunos padres acá dicen, no, ok, si se me pasa el enojo, pues ya no los voy a castigar, porque le voy a dar cuando estoy enojado. Y ahí es cuando no debes de darle. Cuenta hasta 10 o hasta 100. Pero que se te pase el enojo. Estoy hablando de los niños chicos, ya los adolescentes es otra historia. Capaz que les quieres pegar y te pegan a ti. Tienes que tener cuidado. Y por eso aprendes a tratarlos y aprendes a no irritarlos, a no provocarlos a ira. En vez de eso, sí dice la Biblia, críenlos o edúquenlos en disciplina. Dos cosas aquí que menciona: disciplina y conocimiento del Señor. Que conozcan al Señor. Preocúpate que Cristo esté en su corazón, que sepan a qué vino Cristo. Ayer estábamos en un hogar compartiendo el Evangelio y vimos cómo los rostros se iluminaban de las personas que estaban ahí al ver que Cristo había venido para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya hablábamos cosas muy sencillas de Juan. Pero nuestros hijos deben conocer eso. Y a veces no tomamos el tiempo. A veces nos interesa mucho que tengan fan, que tengan diversión, que estén cómodos, que nunca les falte lo que a mí me faltó. O sea, todo eso está bien. Pero no se te olvide criarlos en la disciplina y el conocimiento del Señor, porque eso es básico. Si no tienen eso, pues van a ser hijos que no van a tener control, no van a tener freno. A nosotros nos disciplinaron, a muchos de los que estamos acá nos disciplinaron, y esa es la razón que somos deteniditos, ¿no? que nos detenemos para hacer el mal, porque nos criaron. Dicen que alguien que nos da una palabra en autoridad tiene mucha fuerza, y yo veo hoy en día se usa mucho los pastores, hasta pastores y predicadores que traen la camisa así por fuera, bien bonita se ve, pero yo el otro día me puse una y me quedó bien bonita y dije, wow, no, sí se ve bien. Pero inmediatamente vino a mí una palabra que me dijo, yo no sé si fueron mis padres o la directora de la escuela primaria que nos atizaba pero duro, y que nos dijo, nomás los borrachos andan con la falda de fuera. ¡Hala! Me la puse luego para adentro. Esa fue para mí, entonces es una palabra que llega ahí, está clavada, está grabada, y entonces, pero te digo eso porque debemos de entrenar a nuestros hijos en el bien. Amén. Bueno, esa era la vida ejemplar de los padres. No nos da mucho, nada más que los criemos en disciplina y conocimiento del Señor y que no los provoquemos a ira. El tercer punto, son solo 4, entonces vamos rápido. El tercero es el Efesios 6, 5 al 8. Y ahora vamos a hablar
de la vida ejemplar de los siervos. Efesios 6, 5 al 8. Dice: siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mire, aquí tenemos que aclarar algo, porque cuando decimos la vida ejemplar de los siervos, yo sé que hoy en día no, esto se escribió cuando había esclavos, y hoy en día, gracias a Dios, la esclavitud está casi abolida, casi, porque todavía de pronto se oye de la esclavitud sexual y cosas así, pero está casi abolida. Pero en nuestro tiempo esto estaría hablando a los empleados o a los trabajadores, a todos aquellos que nos alquilamos por alquilamos nuestro trabajo por un dinero, ¿verdad? O sea, que no, está hablando a todos los que no tenemos un negocio propio, una empresa, sino que trabajamos para alguien. Cabemos en ese ejemplo, y hay cosas importantes que nosotros debemos conocer, porque es la vida ejemplar de los siervos o los empleados, en este caso. Número 1 dice: trabajen como si lo hicieran para el Señor. ¿Cómo debemos de trabajar todos? ¿Cuántos conocen gente que en su trabajo anda con las pies a rastras ahí? Este trabajo no sirve para nada. Oye, pero es un trabajo. Cuando yo era supervisor en mi trabajo y venía la gente y me decía: oye, no, esto es mucho trabajo. Y yo le decía: pero pues, ¿te acuerdas para qué llenamos la aplicación? Pues sí, estaba buscando trabajo. Pues hay que entrar. Pues sí, buscamos trabajo y esto es trabajo. Ahora, pero yo siempre los consolaba y les decía: pero nomás son 8 horas. No, pues sí, acabándose, mira. Ya. Y luego el lunch aparte viene ahí de regalado, y los 2 breaks y todo. No, hombre, está fácil. Decía un muchacho, San Juan, Dios te bendiga si me estás viendo, pero el muchacho decía que ellos levantaban a un trabajador de la construcción el lunes a las 6 de la mañana y estaban pasando por él, y ese hombre era así como el piporro, bien animoso. Dice que se subía al carro, ¡ay! Decía: buenos días. Ya casi se acaba la semana, fíjate más, ya es lunes, ya nomás martes y miércoles, jueves y viernes, ni para qué lo cuentes, ya se acabó la semana. Necesitamos gente con ese ánimo, ¿no crees? Sí, porque si no, vas a andar ahí con los pies a rastras. Y Proverbios dice, no tengo la escritura ahí, pero haz un Google, dice que el que es flojo en el día de trabajo, su fuerza se le debilitará. Fíjate, el que es flojo, búscamela. El que es flojo en el día de trabajo, su fuerza se le debilitará. ¿Cuántos han andado así como que: ay, no tengo fuerzas? No diga mejor, porque ya saben la respuesta. Entonces, ¿la hallamos? ¿Qué era? 24:10. Ahí está. Esa es la versión amplificada, la que yo le... casi coahuilense. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Entonces, hay que decirle a los hijos: hijo, échale ganas porque mira, vas a tener fuerza. Pero si andas ahí flojeando, te va a doler todo, la artritis y los reumatismos y todos los huesos. Entonces, ponle ganas. ¿Por qué? Porque debemos de trabajar como si lo hiciéramos para el Señor. Porque si fuera algo que yo hago para el Señor, lo voy a hacer muy bien, ¿no cree? Lo voy a hacer con ganas, lo voy a hacer con gozo. Y así dice: tu trabajo, así debes de hacerlo. También menciona estos versos que leímos, que no solo debemos trabajar cuando nos ven. En mis 40 y tantos años de trabajar,
En empresas yo conocí mucha gente que estaban así y luego decían, aguas, aguas, ahí viene el supervisor, háganle como que estamos trabajando. Sí, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, no debemos solo de trabajar cuando nos vean. Qué ridículo eso. Pero sí pasa. O tampoco para que nos vean. Tú trabajas porque tú trabajas. Haz tu producción. Saca lo que debes de sacar y más. Porque los hijos de Dios debemos ser excelentes. Amén. Mi esposa siempre me decía, cuando yo trabajaba, yo tenía un jefe que siempre necesitaba ayuda y como que era trabajo de él, y mi esposa me decía, ¿y para qué le ayudas a ese viejo? Que después iba, miren lo que hice. Y era él el que lo había hecho y le decía, pues, ven, tú se lo haces. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios debemos de dar más. Diga amén. Así debemos de hacerlo. Y además, déjame decirle, porque cuando das más, aseguras tu trabajo. Cuando hay recortes en los trabajos, ¿a quién crees que van a echar primero de ahí? Sí, al que ya no aguantaban y no hayan cómo hacerle para echarlo fuera, pero ahora hay chance, vámonos. Pero al que trabaja, ese le cuida su trabajo. Entonces, como siervos de Cristo, dice, de buena voluntad, o sea, siempre dispuestos, siempre. Hay gente que le dice, oye, necesito ayuda acá. Ah, no, pero faltan 2 minutos. Yo ya me voy. Y le echan los ojos así. Y así no. No, el trabajador debe estar siempre dispuesto. Ahora yo sé, algunos tienen hijos, tienen familia, pero hay que cuidar los trabajos, ¿no es cierto? Y entonces otra vez el trabajo se lo van a cuidar a aquella persona que siempre está dispuesta a trabajar. Yo sé que algunos dicen, pero ahí son negreros, me quieren de esclavo. Pues un día vas a avanzar a otro asunto, un día vas a estar en diferente situación, pero por lo pronto da lo mejor. Diga fuerte, debo dar lo mejor. Sí, siempre dispuesto, y dice que haciendo la voluntad de Dios, y luego dice que todos recibimos del bien que logramos hacer. O sea, lo bueno que tú hiciste, Dios te lo va a recompensar. Y eso es bueno. Amén. Y llegamos al último punto, porque nunca me gusta dar mensajes tan largos y como quiera los doy. Ni modo. El punto número 4, vamos a hablar ahora de los patrones o los amos, jefes, supervisores, empresarios. En el, no le puse el verso, pero es el verso 9, 6:9. Dice, y vosotros amos, esa palabra amos, otra vez era como decir a los masters en aquel tiempo. ¿Cómo se llama? Sí, amos, ¿verdad? Amos, ya no existe esa palabra porque era cuando el hacendado, el máster, el dueño de los esclavos, ya no existen hoy, pero sí existe el jefe, existe el patrón, existe el supervisor, toda persona que está encargada de empleados, aunque solo tengas uno, a menos que cuando te digan, mira, aquí tú vas a ser el supervisor y el trabajador. Ah, no, pues qué chiste, tú te vas a mandar tú solo, nomás te dieron el puesto, pero tú te mandas a tú solo, no se vale. Tienes que, de perdido, mandar a alguien. Dice el verso 9, ustedes amos, otra vez, patrones, jefes, supervisores, hagan con ellos, ¿con quiénes? Con los trabajadores, lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo que ya instruyó arriba, que lo hagan de buena voluntad, que lo hagan como para el Señor, que siempre estén dispuestos, los patrones también. Dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos.
y que para Él no hay acepción de personas. Yo creo que para estas alturas, la mayoría de los que estamos acá sabemos ya dónde está el cielo. Y que el cielo no es allá un lugar en las nebulosas o en un planeta lejano, sino que el cielo es un ámbito espiritual intercalado junto con el ámbito natural, que está aquí. Cristo dijo, el reino de los cielos está aquí, entre ustedes. No lo veían, pero estaba ahí. El reino de Dios está aquí. No lo vemos, pero está aquí. Dios está aquí. No lo vemos porque es espíritu. Y nosotros no vemos a los espíritus, solo vemos las cosas materiales. Pero con los ojos del espíritu sabemos que Él está aquí. Entonces lo que quiere decir es que el Señor de ellos y el de ustedes está viendo, está presente. Que nunca vas a decir, voy a, ¿cómo se dice? Voy a portarme mal con este trabajador, al cabo que ahorita Dios no está viendo Dios. No, lo que te quiere decir es, ahí está Dios. Nunca actúes amenazándolos o abusando de ellos. Y a veces como supervisores o como jefes, y ustedes tendrán ahorita unos patrones que son abusadores o abusivos, que tratan de sacar, de exprimir, si existe. Pero acuérdate que, mire, le voy a dar esto a los trabajadores porque debí de mencionarlo en el pasado. Hay mucha gente que piensan que en su trabajo lo están abusando, porque dice, es que me dan bastante trabajo. ¿Cuántos se relacionan con eso? Bueno, qué bueno que aquí no. Allá en California, acá está. Mire, cuando uno dice, en mi trabajo es que me dan demasiado trabajo, otra vez yo siempre les decía a mis empleados, acuérdate que es todo lo que puedes hacer en 8 horas y nada más. O sea, nadie te está diciendo que seas Speedy González. Te pueden acumular, lo que pasa es esto, te acumulan un trabajo aquí y también necesito este otro. Y luego de ese otro te dice, y también este otro. Pero por favor este otro también. Hello. Entonces, eso es como que me están abusando. Pero yo tengo la clave para eso. Yo tengo la solución. Si tú eres un empleado que te pasa eso, mira cómo el empleado puede manejar al jefe sin faltarle al respeto. Entonces le dices, mira, me trajiste 5 trabajos. Y dices, yo los hago. Nada más dime cuál quieres primero. ¿El de acá o el de acá? No, pues los quiero todos. Sí, todos se van a hacer, nomás que, bueno, pues tengo que empezar por uno. Bueno, pues entonces empieza, y ahí como que tiene que entrar en conciencia que Él te mandó a empezar con ese. Porque si no le dices, al final del día Él te va a decir, ¿y los demás? Pero tú ya le dijiste cuál quieres primero. Y ese primero es el que vas y ya se lo presentas. Ok, voy a seguir con el otro. Y si no, le dices como una empleada de Belinda, I'll finish tomorrow. Belinda le encargó una carta a hacer a esta empleada cuando ella trabajaba en la oficina. Y la empleada estuvo trabajando todo el día, acomodaba el papel y lo movía y le hacía una carta para el día. Y entonces ya al final del día dice, a ver mi carta, muchacha. I'll finish tomorrow. Mañana acabo de... Pero ahí tienes que decir, el Señor me manda no abusar, no amenazar. ¿Por qué? Porque el Señor es paciente con nosotros y dice que Él nunca anda con parcialidades. Él mira igual a los patrones, a los trabajadores, todos Él los mira con parcialidad. Es más, Él dice, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Ya ni siquiera cristianos o no cristianos, sobre buenos y malos. Entonces, concluimos y cerramos el estudio con esto. Por medio de la vida de Cristo en nosotros,
sí es posible vivir honrando a Dios en todo lo que hacemos. Como hijos, como padres, como trabajadores y como empleados, por medio de la vida de Cristo en nosotros. Deja que otros no lo hagan, allá ellos. Tú vive honrando a nuestro Padre Celestial. Y cuando el asunto esté muy difícil, una oración es de orden ahí. Oras a Dios y le dices, Señor, ayúdame. Dame fuerza, dame sabiduría, dame paciencia. ¿Y cuántos creen que Dios sí oye la oración? Sí la oye. Entonces, cerramos ahí el próximo viernes. Continuamos con los versos que siguen. Doy muchas gracias a cada persona que se unió desde donde nos miras o nos oyes, y declaramos y oramos que seas muy edificado y edificada en el nombre del Señor Jesús. Amén.